Primera de Samuel, capítulo 21. Ustedes saben, Primera de Samuel va a relatar la historia del rey David, una historia que muchos de nosotros conocemos. El rey David a lo largo de su vida va a enfrentar distintas escuelas de Dios, cada una de ellas van a dejar una enseñanza para su vida. Por ejemplo, David tuvo que enfrentar la escuela del redil. Allí va a aprender enseñanzas espirituales de parte de Dios. Él, en el redil, cuidando ovejas, va a aprender el principio: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Él allí va a enfrentar la escuela de la integridad. Él fue fiel cuidando ovejas, entonces él podía ser fiel siendo un rey. Más tarde él iba a enfrentar la escuela de la humildad, porque él es ungido rey, pero nada cambió en su vida. Al otro día de haber sido ungido, todo seguía igual para él. Él tenía el mismo trabajo, los mismos problemas en su casa, y un día es llamado al palacio, pero no para que le pongan una corona, sino para tocar el arpa. Y él, siendo el ungido de Dios, estuvo dispuesto a tocar el arpa. Más tarde va a enfrentar la escuela del Valle de Ela. Esta es la escuela de la valentía, porque nadie se animaba a enfrentar al gigante y él solamente con 5 piedritas lo venció, porque iba en nombre de Jehová de los ejércitos. Hay veces que los enemigos son demasiado grandes, se convierten en un gigante y tenemos que tomar decisiones de valientes. A veces la valentía de luchar con un pecado que se hizo grande, de tomar decisiones que van a costar un precio, a veces es la lucha con uno mismo, a veces son los desafíos de fe. En el Valle de Ela él aprende en la escuela de la valentía. Luego, él va a aprender otras lecciones. Él va a pasar por otra escuela que jamás pensó. Cuando llega el capítulo siguiente dice que él vuelve de la batalla. Saúl ni siquiera lo conocía, aunque había estado en su casa tocando el arpa, pregunta: ¿de quién es hijo este? Y todo cambió. Ahora tiene que luchar con la popularidad, porque el rey le va a dar su hija para que se case, el hijo era su mejor amigo. En un momento cambia toda la vida del rey y se enfrenta con la popularidad. Y dice la historia que inventaron una canción, y esa canción decía: Saúl mató a miles, pero David mató a 10.000. Y esa canción produjo que él tenga que atravesar una escuela que nunca pensaba. Era la escuela de la cueva. Porque a partir de esa canción el rey lo quería matar. La envidia había entrado en su corazón, ahora la cabeza de David tenía valor, tenía precio, y él tiene que escaparse. Por una cuestión que él no buscó, él no fue el que inventó la canción, él no quiso que le cantaran, otros la cantaron, y la consecuencia fue que él tiene que huir. Y él empieza a mentir y se encuentra con un sacerdote y le va a decir: el rey me mandó con una misión especial, y era mentira. Y como tenía hambre le va a decir: dame algo de comer. Lo único que tenía ese sacerdote, dice, son los panes de la proposición. Él no podía comer esos panes, eran sagrados. Dámelos igual, dijo. Y más tarde dice la escritura que empieza a escaparse. ¿A dónde? A la ciudad del enemigo. Y él va rumbo a Gat. De Gat era Goliat. Y él se va escapando hasta los campamentos del enemigo. Y él allí empieza a convivir con el enemigo. Y fíjense, estamos en el capítulo 21, versículo 11. Hasta ahí vamos a empezar a leer. Dice: y los siervos de Aqui le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1.000 y David a sus 10.000? Fíjense lo que pasa en el verso 12. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Ahora, David nunca había tenido miedo de un gigante, pero ahora tiene miedo. Sigue el relato. Y cambió, verso 13, escuchen acá, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y fingió estar loco entre ellos. Y fíjense lo que hacía. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a su siervo: he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? Fíjense la pregunta que hace en el verso 15. ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído que se hiciere de loco, demente delante mío? ¿Había de entrar en mi casa?
que se hacía pasar por loco, que se dejó crecer la barba y el pelo, que escribía en las paredes, dejaba caer saliva por su barba, era el ungido de Dios. Él comienza mintiendo, comienza accediendo a panes que él no podía, y dice la Escritura que cuando fue a la ciudad del enemigo, él cambia el carácter, él cambia la manera de comportarse, porque cuando nos alejamos de Dios, esto es lo que ocurre, nuestro comportamiento cambia. Y la gente preguntaba, ¿qué pasó con este? ¿Por qué está loco? Porque creían que estaba loco. Y llegamos al capítulo 22. Y en el capítulo 22 dice que él tiene miedo y huye. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Fíjense el verso 2. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que hallaban amargura de espíritu, y fue hecho jefes de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora bien, 1 Samuel capítulo 21 y 22 nos dice que él huye a una cueva, que es la cueva de Adulam. El texto siguiente dice que él sale de la cueva. Lo que no nos dice en estos pasajes es qué pasó en la cueva. Y yo en esta noche le puse un título a este mensaje. El título es ¿y qué pasó en la cueva? Ahora, como no tenemos en esta carta, en este libro, lo que pasó en la cueva, tenemos que ir a los salmos que David va a escribir en la cueva. Entonces vamos a ver rápidamente algunos salmos que él va a escribir en la cueva. Primero, Salmo 142. Vamos a ir a salmos y luego vamos a terminar en el último. Salmo 142. Fíjense, este salmo refleja cómo se sentía David huyendo de sus enemigos en la cueva. Dice el texto 2, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Es decir, vamos a otro pasaje, 142, versículo 6. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. ¿Qué sabemos por el salmo? Que David en la cueva tenía miedo, tenía temor, se quejaba y que estaba afligido. Ahora hay otro salmo que él va a escribir. Es el Salmo número 57. Este salmo lo escribe después, aunque en sus Biblias aparece antes. Los salmos no se escribieron de una manera cronológica, sino que están divididos por temas. Y en el Salmo 157, por ejemplo, él empieza adorando, ten misericordia de mí, empieza a acercarse a Dios, pero llega el texto 4, Salmo 57, verso 4, dice, mi vida está entre leones, estoy hinchado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Es decir, que él estaba en la cueva, quería acercarse a Dios, pero tenía miedo de los enemigos que estaban afuera de la cueva. Es decir, que en el Salmo podemos entender que él creía que sus enemigos eran más fuertes que su Dios. Pero llegamos al último salmo. Es el Salmo 34. Y aquí hubo algo que cambió el corazón de David. Algo pasó para que David escribiera las palabras del Salmo 34. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Empieza bendiciendo a Dios. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se alegrará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Ahora no solamente empieza alabando, fíjense el texto que sigue. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. David entró solo a la cueva, tenía miedo, estaba angustiado, se quejaba de Dios, pero ahora llama a otros a adorar. ¿Quiénes son estos otros? Los 400. Pobres, endeudados, quebrantados de espíritus y afligidos. No tengo demasiados problemas yo para que tenga 400 problemas más. Algo pasó. Y lo primero que pasó en la vida de David es que en la cueva encontró los propósitos de Dios. Claro, porque él dejó de mirar la queja, él dejó de mirar los temores cuando empezó a ver que los otros también tenían necesidades. Él en la cueva entendió los propósitos de Dios. Allí estaba su ministerio. Ya no tenía que pastorear ovejas. Ahí estaba su ministerio, pastoreando personas.
Y saben que en la cueva podían pasar dos cosas. O David inclinaba su corazón a la amargura de los otros, o algo más difícil, que los 400 se vuelvan al Dios de David. Y saben que esto fue lo que pasó, porque allí él encuentra que Dios tenía propósito para su vida. Saben, hay veces que no crecemos porque nos agarramos a esas quejas, nos agarramos a ellas. Y en medio de la queja y el dolor entendemos que hay otras personas que necesitan de Dios. Esto es lo que entendió David. Y él empieza a identificarse con ellos y se convierte en su líder. El jueves hablábamos y dábamos un ejemplo. Y a veces las circunstancias de la vida pueden producir distintas cosas en el corazón. Puede endurecer nuestro corazón o lo puede quebrantar. Como cuando ponemos manteca en el sol y ponemos barro. Ambas le da el sol, pero uno endurece y el otro derrite. Y las circunstancias de la vida son así. Pueden endurecer o pueden quebrantar. Lo importante es que Dios en todas ellas tiene un propósito. Y David dejó la queja, dejó sus miedos para mirar a esas personas que necesitaban de Dios. Ahora, no solo David en la cueva entiende propósitos. Dios en la cueva se encuentra con la paz de Dios. Fíjense, Salmo 34, verso 4. Busqué a Jehová y Él me oyó. Y qué bendición es cuando tenemos este sentir. Cuando confiamos que nuestras oraciones llegan a destino y que Él nos oye. Dice, busqué a Jehová, verso 4, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Ahora, David tenía miedo de sus enemigos. Sin embargo, cuando entra en la presencia de Dios, tiene paz en el corazón, porque entiende que su Dios es más grande que sus enemigos. Por eso dice la Escritura que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y él encuentra paz. Ahora, ¿saben qué? Yo creo que el punto de partida de esta paz que él encuentra es que él entendió que no debía tener miedo a Saúl, que lo quería matar. Él no debía tenerle miedo al príncipe de Gad, que lo quería matar. Él tenía que tener miedo de lo que había en su corazón. Porque la cueva era el lugar de Dios, pero hubiera sido el lugar que si él se aferraba a su enojo, podría haber pasado su vida en esa cueva. ¿Saben? Él entendió que la paz de Dios puede cubrir nuestros corazones. Miren, él en la cueva podía haber sido tentado a dejar su fe. Para esto me ungió el profeta. Me prometieron que iba a ser rey y me encuentro en esta miserable cueva, lleno de problemas. Estoy cansado de escuchar los problemas de la gente. Él podría haberse aferrado a la amargura y al enojo. Y qué triste es ver a veces, hermanos, que durante años se aferran al enojo. Miren, si él hubiera dicho, estoy enojado porque Saúl me quiere matar y es injusto, podríamos decir que él tenía razón. Pero esa razón no iba a solucionar el problema que había en su corazón. Quizás te ofendieron y te dijeron cosas que te lastimaron y tenés razón. Han sido injustos con vos. Pero no te aferres al enojo, porque te pasarás la vida dentro de una cueva. David mira para arriba, escucha la oración de Dios y la paz inunda su corazón. Pero no solamente eso. Fíjate lo que dice el texto 5, es maravilloso. Salmo 34, 5. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Déjalo en la pantalla. Porque David salía de la cueva y tenía vergüenza. Estaba barbudo, se tenía que hacer el loco. Los 400 entraron y muchos de ellos tenían vergüenza porque acarreaban fracasos del pasado. Muchos con problemas familiares, endeudados, la tarjeta de crédito no le daba más. Muchos con pecados en sus espaldas, esos pecados provocaban vergüenza. Pero dice este texto, los que miraron a Dios fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Mirá, quizás alguien hay acá que hizo cosas que te dan vergüenza de contarlas.
Quizá no la sabe el que está sentado al lado tuyo, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres. Solo vos las conocés, pero te daría vergüenza confesarlas. Muchas veces la comunión se corta, no tenemos ganas de orar porque nos da vergüenza mirar a Dios. Tenemos vergüenza. Pero nuestro Dios es tan grande, es tan bueno, tan maravilloso, que Él hace un canje. Mirá, Él canjea el miedo por la paz. Y Él te cambia tu vergüenza por la luz que te restaura. Los que miraron a Dios fueron alumbrados y Jehová quitó la vergüenza. Él no te va a responder, no tengas vergüenza de orar a Dios. Dice la historia, ahí dice, hay una luz que te va a alumbrar, es la luz del perdón, no importa lo que hayas hecho. Si te arrepentís de corazón en esta noche, Él te quiere perdonar. Entonces entendemos que Él en la cueva encuentra la paz que el perdón de Dios puede conseguir. Estas 400 personas necesitaban esta experiencia, la paz de Dios en su corazón. Y junto con él, David, miran a Dios, no encuentran vergüenza, encuentran un brazo de Dios de restauración. Ahora, en contra de David, propósito, David encuentra paz, pero David también encuentra protección. Fíjate el texto que vamos a leer, es el número 7, pero antes te quiero decir, en el Salmo 142, él va a decir, no tengo a nadie que me defienda. Cuando él expone sus quejas, dice, no tengo a nadie que me defienda, pero pasa por la cueva y dice este maravilloso versículo, grabalo en tu corazón, Salmo 34, 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Y los defiende. ¿Sabe qué significa? El ángel de Jehová es Cristo mismo. Y dice el relato, literalmente, que Él hace campamento al lado tuyo. Solamente, dice, a los que le temen. Y Él encuentra allí en la cueva la protección de Dios. El ángel de Jehová al lado haciendo campamento para protegerlo. Ahora, si leíste, este texto tiene una condición. Porque no dice que lo hace con todos. El ángel de Jehová acampa alrededor de todos, no, de los que le temen. Y es importante que nosotros aprendamos a caminar la vida cristiana en el temor de Dios. Saben, se ha hablado mucho de esta definición, difícil de explicar el temor de Dios. Algunos dicen, es reverencia, está bien. Algunos dicen, miedo, está bien, un poco de miedo porque es el Dios creador de los cielos y la tierra. No podemos entrar livianamente, no es nuestro compañero de la secundaria, Dios. Entonces tenemos que tener respeto, consideración, un poco de miedo. Yo creo que la palabra más cercana que puede ilustrar lo que significa el temor es la palabra cuidado. Cuidado. Cuidado, que Dios sabe lo que estás pensando, sabe lo que decís y ve lo que vos hacés. Tené cuidado con las decisiones que vas a tomar. Miren, cuando tenemos cuidado de las cosas, ese cuidado que tenemos nos protege. Yo no sé si hay algún electricista acá, pero yo veo a los electricistas que no cortan la luz porque conocen y pelan los cables con una pinza y con un alicate, pero hay gente que le tiene miedo a la electricidad. Entonces, ¿qué hace? Hasta cambiar un foquito, plum, apaga los disyuntores. ¿Por qué? Porque tiene cuidado. Ese nunca se va a electrocutar, porque el cuidado que tiene lo va a proteger. Y cuando nosotros estamos con cuidado en la vida, hay una atmósfera. Es el Señor que nos está protegiendo. Cuando nos vamos del temor de Dios, nos corremos. Y es como un paraguas que sale de nosotros y Dios no nos puede bendecir. Y Dios nos entrega, pero no es que Él nos entrega al pecado, es nosotros que nos vamos de Él. Cuando en Jueces capítulo 6 dice que el pueblo de Dios hizo lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová lo entregó en manos de Madián, no está diciendo que Dios los entregó al enemigo, está diciendo que Dios extiende la mano, el pueblo no quiere tomarla y Dios no lo puede bendecir. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5, hay pecados que ni entre los gentiles se nombra, a tal punto que uno tiene por amante a la mujer de su padre. Si persiste en esta actitud, déjenlo afuera y dice, entréguenlo,
para destrucción de la carne. Esa palabra entregar significa que si Él no quiere venir, no se quiere tomar del perdón, Dios no puede hacer nada con Él. Poné en la pantalla Isaías capítulo 59, versículo 1 y versículo 2. No sé quién maneja. Ya. Fíjate. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Es decir, Dios no tiene la mano corta. A veces somos nosotros que no nos queremos agarrar de esa mano. Ni se ha grabado su oído para oír. Fíjate, el 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vuestro rostro y el rostro de Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios para no oír. Este es el concepto. Cuando no andamos en el temor de Dios, no podemos pensar que Dios tiene el brazo más corto, que no nos quiere tomar. Somos nosotros que decidimos alejarnos de esa protección. No es que el oído de Dios no escuche bien, es que nuestras transgresiones ponen una barrera. Por eso tenemos que pensar bien las decisiones que tomamos. Siempre le decimos a los chicos, cuidado, podés elegir una mala compañera y te va a arruinar toda la vida. A los que son casados, cuidado con los compañeros del trabajo con quien se junta. Cuidado a la peña que vas. Cuidado a los lugares que te invitan. A veces creemos que los cuidados son para los adolescentes, para los jóvenes. No, es para toda la vida. El diablo siempre tiene lugares para ofrecerte, amistades que no te convienen. Temor de Dios, cuidado. Y cuando tomamos esos recaudos, esos cuidados, cualquier cosa puede venir, cualquier cueva nos puede atrapar. Pero nosotros tenemos una seguridad, que el ángel de Jehová está a nuestro lado. Entonces David en la cueva encuentra, en primer lugar, propósitos. En segundo lugar, paz en su corazón. 3, encuentra protección. 4, en la cueva encuentra provisión. Fíjate. Versículo 9 del Salmo 34. Dice, temed a Jehová, vosotros sus santos. Fíjate, subrayalo en tu Biblia. Pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan, el 10 dice, y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y Jehová en la cueva encuentra la provisión. Ahora nunca, o a veces la provisión que nosotros esperamos, no es la que Dios manda. Yo me imagino que David en la cueva esperaba una provisión, un ejército que lo venga a salvar. A lo mejor pensaba, bueno, Jonatán si se entera me da una mano desde allá, mando un par de soldados que me liberen. Y la provisión de Dios fue 400 pobres, endeudados, afligidos y quebrantados de espíritu. ¿Esta es la provisión de Dios? Esa era la provisión de Dios. Porque David tenía que hacer un trabajo en la vida de ellos. Y esos 400 miserables serían los 400 valientes de David. Y eran leales y fieles al rey. ¿Y dónde los formó? En la cueva. ¿Cuál fue la provisión? Estas personas. No tenemos tiempo, pero en 2 Samuel capítulo 23 dice lo que fueron capaces de hacer estos tipos. Dice la Escritura que uno de ellos peleó y mató a 800. Dice que otro tomó la espada y peleó tanto que su espada quedó pegada a la mano. Otro de estos valientes dice que mató a 3 leones. Otro se paró y defendió a todo el pueblo de los filisteos. Dice el relato que una vez estaba David y con vehemencia dice una frase. Con vehemencia significa que él suspira una frase y dice, ¿quién me diera a tomar el agua que está en el pozo de Belén? Pero resulta que había un ejército enemigo ahí que custodiaba el lugar. Y estos 3 escucharon el deseo del rey y fueron capaces de ir, tomar agua y traérsela. Esa era la provisión de Dios. ¿Saben? A veces tenemos problemas. Normalmente cuando pensamos en provisión, pensamos en dinero y pensamos en salud. Queremos que Dios nos responda a nuestra provisión con bienes o con salud cuando pasamos por necesidades, por enfermedades. Pero a veces la provisión de Dios es distinta.
Son personas que te van a bendecir. Son afectos que te van a ayudar. Son hermanos que te van a contagiar de ánimo, de aliento. Es el consuelo de Dios que va a multiplicar tus fuerzas cuando piensas que ya no te queda ninguna. Esa va a ser la protección, la provisión de Dios. Ahora repasamos. En la cueva encuentra, en primer lugar, ¿se acuerdan? ¿Cuál? Propósito. Yo me olvidé. Encuentra paz. ¿Qué más? Protección. El ángel de Jehová lo protegía. ¿Qué más? Provisión. Quinto, en la cueva se encuentra con la presencia de Dios. Y cuando se encuentra con la presencia de Dios, Dios es capaz de resolver sus problemas. ¿Saben una cosa? Todos nosotros tenemos problemas. Hay más de un problema por cada uno que estamos acá. Solamente podemos tener paz y podemos hacer los propósitos de Dios cuando encontramos su presencia. Fíjense lo que dice el Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas los librará. Ahora, David en la cueva en un primer momento se encuentra solo, pero ahora se encuentra con alguien especial. Se encuentra con la mano de Dios para ayudarlo. Ya no estaba solo. Cercano está Jehová a los que le temen. A veces pensamos que Dios está lejos y está más cerca de lo que pensamos. Dice la Escritura que una vez Elías estaba por morir y Dios le provee y sigue su camino. Y sale al desierto a buscar la presencia de Dios. Y dice el relato que hay un viento potente que rompía los montes y las piedras y pensaba que allí estaba la presencia de Dios, mas no estaba la presencia de Dios allí. Luego del viento hay un terremoto. Elías pensaba que en el terremoto estaba la presencia de Dios, mas no estaba allí. Luego del terremoto viene fuego del cielo, no estaba la presencia de Dios en el fuego. Y a lo último escucha un silbo pasible y delicado. Allí estaba la presencia de Dios. En una manera muy sencilla. Allí estaba la presencia de Dios. A veces en el hogar tenemos problemas, como estos 400. Económicos, tienen de todos colores. Familiares, de matrimonios, problemas con los hijos. Cuando entran en conflicto con el mundo, con los amigos que no les conviene y vemos que están tomando decisiones equivocadas y no nos hacen caso. Ni hablar de los que tienen hijos con problemas de adicciones. Y sentimos que Dios nos mira. Pero yo te quiero decir en esta noche que Él está más cerca de lo que vos pensás. Seguí clamando. No deje de pedir, porque Él está cerca tuyo. Mirá, este lugar, la cueva, nos enseña a nosotros que cada vez que tengamos tragos amargos, una noticia que te amarga el día y la semana y sabes que para rato. Cuando te sientas triste, cuando te hagan daño, acordate que en la cueva David encontró todas estas bendiciones. Pero me quiero dirigir a aquellos que vienen por primera vez. Aparte de todas estas cosas, los 400 hubo algo maravilloso que encontraron. ¿Saben qué es? Algo que usted necesita en esta noche. Todos lo necesitamos. Algunos lo agarramos, otros no. Fíjese, versículo 22. Estamos en el Salmo 34, verso 22. Dice, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando en Él confían. ¿Saben qué fue lo primero que todos ellos encontraron en la cueva? Porque por aquí empieza todo. En la cueva encontraron algo que usted necesita en esta noche. Y es el perdón de Dios. Dice la Escritura que Jehová redime, Él compra. Tu vida y la mía fue comprada por precio. Porque Cristo murió en una cruz. Vos y yo solo no podíamos salvarnos. Porque tenemos pecados, como escuchábamos, leíamos en el texto. Nuestros pecados han separado
nuestro rostro del rostro de Dios. Son nuestras iniquidades. Así pasó con los 400. No eran mejores que nosotros. Nosotros éramos iguales a ellos. Venimos con culpas, con errores, con aflicciones. Quizás alguno dice, yo no hice demasiado, no soy un asesino, no importa. Pero para Dios, sos un pecador que estás apartado de Él. Y en esta noche hay algo que Él te quiere ofrecer, y es el perdón de tus pecados. Dice que Él es capaz de redimir. Redimir significa comprar, y Él te compró. Dice, no solamente Él te redime, no serán condenados los que depositan la confianza en Él. Y sabes que el precio por tus pecados y los míos es la condena, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabes? Si vos querés pagar el precio por los pecados no hay ningún problema. El precio por el pecado es la muerte espiritual. Pero qué bueno es que Cristo pagó por nosotros. Dice, Él nos redime, Él nos compró. Por eso somos 2 veces de Él. Primero, Él es tu dueño porque Él te creó. Vos estás sentado hoy aquí porque Dios creó tu vida. Pero hay algo maravilloso que tenés que saber. Él quiere ser tu dueño en esta noche porque Él te compró. Por eso dice el Salmo que Él redime a su siervo. Porque Él te ha comprado en la cruz del Calvario a precio de sangre. Y en esta noche la sangre de Cristo puede limpiar tus pecados y los míos. Un día lo hizo conmigo, otro día con muchos de los que estamos acá. Y en esta noche lo quiere hacer con vos. Es un encuentro personal entre vos y Dios. Es un encuentro personal que vos podés tener hoy y pedirle a Él que limpie tus pecados. Yo te voy a pedir que cierres los ojos en el lugar donde estás. Inclina tu cabeza. ¿Sabes? Quizás sentí que tu vida está en una cueva. Por malas decisiones, porque te equivocaste. En esta noche Jehová quiere redimir tu alma. Él es el único que lo puede hacer. Él mandó a su Hijo a morir en la cruz por tus pecados. Me sumo a la frase del predicador que hablaba la semana pasada. Todos un día nos encontraremos con Cristo. Y hay 2 lugares posibles. En esta noche vos podés tomar la decisión de encontrarte con Cristo en la cruz, a través de la fe. Y si confías en Él, como dice el Salmo, no habrá condenación para vos. Pero hay otro lugar. Algunos se encontrarán con Cristo en el juicio. Hay un juicio para todos los que no creyeron en Él. Él ocupó tu lugar y el mío en la cruz. Y en esta noche quiere entrar en tu corazón, perdonar tus pecados y ser tu salvador personal. Y vos en el lugar donde estás se lo podés pedir. En el silencio de tu corazón. Él te ama y quiere ser tu salvador en esta noche. En el lugar donde estás, en el silencio del corazón, habla con Dios. Él te escucha, Él te conoce, Él sabe quién sos vos, el pasado que tenés, en dónde vivís. Él te ama así como vos sos. Y hoy quiere perdonar tus pecados y ser tu salvador personal. Háblale que Él te escucha, decile conmigo así, yo te ayudo. En el lugar donde estás, decile así, Jesús, entra en mi corazón y perdona mis pecados. Hay perdón en esta noche para los que van a Cristo Jesús. Decíselo con fe en tu corazón, repetí conmigo, Jesús, entra en mi corazón y perdona mis pecados. Dile de nuevo allí en el lugar donde estás, Jesús, yo te invito a vivir en mi corazón
y te pido que perdones mis pecados. Seguimos con los ojos cerrados, nadie mirando. Yo quisiera saber si en esta noche hay alguien que ha orado así conmigo. Yo quisiera saber si le has pedido a Dios que entre en tu corazón y te perdone los pecados. Te quiero conocer. Y me gustaría que en el lugar donde estás me lo puedas indicar levantando tu mano. ¿Quién ha orado conmigo? Levanta tu mano. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, querido. ¿Quién más en esta noche quiere salir con Cristo en el corazón? Vamos. Él está dispuesto a perdonarte. Que Dios te bendiga. Él quiere redimirte, limpiar tus pecados. ¿Quién más ha orado conmigo así? Damos gracias a Dios en esta noche. Querido Dios, te damos gracias por todo lo que aprendemos cuando pasamos por esta escuela que no nos gusta, que es la escuela de la cueva. Señor, yo te quiero pedir por todos los que te necesitan en esta noche. Si hay algún quebrantado de espíritu, algún afligido, si hay alguien que está sufriendo alguna injusticia, yo te quiero pedir que tú trabajes en nuestros corazones, Señor, para que ninguno de nosotros nos aferremos a la queja, para que nos podamos aferrar a ti. Encontrar propósitos, encontrar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, encontrar tu provisión. Es un silbo apacible, es una palabra de aliento, es un abrazo. Señor, te pido que en esta noche puedas aplicar esta palabra a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.